Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y en esta ocasión vamos a tratar un tema de la ley. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama ¿Los cristianos deben guardar el día sábado? Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, teniendo en cuenta lo siguiente, que para hablar un tema de la ley tendríamos la necesidad de 1 hora o 1 hora y media para hablar ampliamente de ese tema, porque los temas de la ley no son temas de banqueta, o no podemos platicarlo en 5 o 10 minutos. Para poder hablar ampliamente de un tema de estos, requeriríamos 1 hora y media, por ejemplo, para hablar del día sábado, a lo mejor 2 horas para hablar otra cosa acerca de la ley, sobre el levirato, tan solo que es una parte. Hicimos 3 programas, hicimos otros programas, por ejemplo, Jesucristo, la ley y los profetas, si guardó la ley o no la guardó o la cumplió, qué cosa hizo el Señor Jesucristo. Y seguimos hablando acerca de la ley. Bueno, vamos a hablar entonces, ¿el cristiano debe guardar el día sábado? Es un tema de la ley. Para comenzar nuestra plática, vamos a ver lo que nos dice en Éxodo capítulo 20, versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y tiene un asterisco y dice aquí equivale a sábado. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si leemos en la Biblia hebrea dice Shabbat, que significa reposo. ¿Por qué dice que equivale a sábado? Porque nuestro Dios empezó a trabajar en día domingo, es decir, el domingo es el primer día de la semana. Nuestro Dios dice en Génesis capítulo 1, del versículo 1 en adelante, nos platica que Dios hizo algo y vio Dios que era bueno. Y luego, al siguiente día, Dios hizo algo y vio Dios que era bueno y fue la tarde de la mañana el día siguiente. Y el 6º día terminó con la creación, culminando con su obra que fue el hombre y la mujer. Y el 7º día reposó, esa es la palabra que utiliza, reposó, lo cual significa que si es sábado, el primer día de la semana es día domingo. Muy bien, pues dice la Biblia que Jehová nuestro Dios trabajó esos 7 días, o más bien con su palabra creó todas las cosas que existen. Como dice en Salmos capítulo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que todo lo hizo Dios y lo hizo en 6 días. El 7º día nuestro Dios reposó. Vamos a ver en Génesis capítulo 1, dice, y vio Dios que todo, el versículo 31, y vio Dios que todo lo y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día 6º. Capítulo 2, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó
de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué significa reposó? Digo porque es la pregunta que tenemos obligada o que siempre nos hacemos y que ya se ha contestado mucho, pero es obligada esta pregunta. ¿Se cansó Dios de haber hecho los cielos y la tierra para que tomara un descanso? Bueno, vuelvo a enfatizar la palabra, dice reposó. Entró en un reposo en una forma simbólica y lo santificó. ¿Por qué santificar? Fíjense, observen la pregunta, ¿por qué santificar un día? Porque entonces podríamos decir, bueno, si lo santificó, ¿por qué no lo guardamos? Si el sábado es santo. El sábado, no porque Dios se haya cansado o estuviera cansado de las cosas que hizo, sino que entró en un reposo, marcando en él un día santo que posteriormente, en lo que es real y verdadero, iba a haber un reposo para aquel que terminara sus obras. Vuelvo a repetir, no porque Dios se cansara, sino que Dios lo toma como una forma simbólica que vamos a ir viendo poco a poco. Pero la pregunta es, ¿el cristiano debe guardar el día sábado? Ya vimos que para Dios fue especial y lo santificó, pero no ordenó que debía guardarse como día de reposo para toda la humanidad. No le dijo a Adán, mira Adán, ¿sabes qué? Te voy a poner como mandamiento que el día sábado lo debes de guardar. Ahí es entonces donde vemos que empezamos a ver que el día sábado o guardar el día sábado no es para todos y que tuvo un comienzo. ¿Cuándo tuvo ese comienzo? Cuando Dios dio los 10 mandamientos. Hay quien hace esa diferencia. Los 10 mandamientos dados por Dios y la ley dada por Moisés. Pero todo es dado por Dios. Realmente todo lo que dio Moisés no lo dio de su propia propia invención o de su propio criterio. Todo lo que Moisés hablaba era porque Dios se lo daba para que él hablara al pueblo. Y eso ya lo hemos visto también en otras ocasiones. Así que de Moisés no salió nada de él solo, hablando de los mandamientos, sino que Dios dio las leyes, ritos, reglas, todo en sí lo dio Dios a su pueblo a través de Moisés. Muy bien, pues entonces, otra cosa muy importante, si lee usted en Éxodo 31:15, dice que debía ser guardado de forma perpetua. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Pareciera que voy en sentido contrario a la pregunta, o más bien como que voy respondiendo, sí debe guardarse, porque Dios lo santificó. Debe guardarse porque Dios lo vuelve a establecer en Éxodo 31:15. Se debe guardar perpetuamente. Dice, 6 días, más el séptimo día es día de Jehová, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajara en el día de reposo, ciertamente morirá. Y el versículo siguiente, celebrándolo por sus generaciones, por acto perpetuo. Quien no lo celebre, morirá. Y esto se irá pasando de generación en generación, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Bueno, vamos a ver, ya vimos que del pueblo de Israel hacia atrás
hacia la creación o entre la creación y los 10 mandamientos, Dios no le pide a nadie, ni le impone a nadie, ni pone como mandamiento que el día de reposo lo deban de guardar en el sentido en que no deben trabajar, sino que inicia a partir de que le da los mandamientos al pueblo de Israel. Pero la pregunta es, ¿debemos nosotros los cristianos también guardarlo? Vamos a leer el versículo 16 con todo detenimiento. Éxodo, capítulo 31, versículo 16. Éxodo 31, 16, lo vamos a leer con detenimiento. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Otra vez, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. ¿Quiénes lo van a guardar? Lo guardarán los hijos de Israel. No lo van a guardar ni los persas, ni los romanos, ni los macedonios, ni, ¿qué pudiéramos decir? Ni los españoles, ni los americanos. ¿Quiénes van a guardar el día de reposo por sus generaciones, por pacto perpetuo? Lo guardarán los hijos de Israel. Yo soy mexicano, quizá usted sea argentino, venezolano, a lo mejor sea español, sea, no sé, de algún otro país. Pues este mandamiento del día sábado, Dios lo dio única y exclusivamente a los hijos de Israel. Otra cosa, así como como un dato importante, aquel que insista guardar el sábado, aunque se considere cristiano y quiera guardar el sábado, yo quiero hacerles un comentario. El sábado establecido por Dios no comienza a las 0 horas, ni termina a las 24 horas. Para el pueblo de Israel y Dios, que puso tiempo a los días, el día comienza cuando se oculte el sol y termina al día siguiente cuando el sol se pone. Es decir, recuerde que dice, y fue la tarde y la mañana un día. No fue de la mañana hasta la noche, y fue la tarde y la mañana un día. Quiere decir que el sábado empieza para lo que nosotros es viernes, cuando el sol ya se puso, ya se ocultó en el horizonte. Ahí empieza el Shabbat, en el día de Dios, porque Dios estableció los días tarde y mañana, no mañana y tarde. Entonces, el Shabbat iniciaría el viernes, ocultándose el sol en el horizonte, toda la noche, toda la mañana, todo el mediodía, hasta la tarde, cuando el sol se coloca arriba del horizonte, termina el Shabbat. Si no lo hace de esta manera, no estará cumpliendo. Pero, a más de esto, el mandamiento de guardar el día sábado no es para los cristianos, o no es para la iglesia de Jesucristo, es única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Hay una cosa más que también recuerdo cuando ven que el Señor Jesús, sus discípulos trabajan en sábado, Él hizo milagros en día sábado. Y luego le preguntan que por qué Él hace eso. Porque Él, aun siendo en condición de hijo de hombre, porque eso significa hijo de hombre, que está en la condición de hombre, aun siendo hijo de hombre, Él ya era Señor del sábado. ¿Qué significa que era Señor del sábado? Hay que recordar que todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que existe fue creado por Él. Y una vez
que Él toma o una vez que Él es Señor del sábado, Él puede disponer de lo que Él tiene o de lo que es dueño, porque Él siendo Señor del sábado significa que es dueño del sábado. Y si es dueño del sábado, Él decide si someterse al día sábado o si no hacerlo. Si se somete al día sábado, está bien. Y si no se somete, también está bien, porque Él es el Señor del sábado. Recuerda lo que Dios le dijo a Caín: y aquí el pecado está a la puerta. Si tú quieres, tú te enseñorearás de él. Cuando lo dice en Génesis 4, dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Eso ya lo platicamos cuando vimos el estudio de Caín y Abel. Tú te enseñorearás de él. Es decir, tú tienes señorío y tienes decisión para elegir si tomarlo o no tomarlo. Entonces, si lo toma, se atiene a las consecuencias. Si no lo toma, será bendecido. Así, en el Señor Jesús, como Él es dueño, si tú eres dueño de una casa, de un piso, y los cimientos no lo soportan, y eres dueño del terreno y de la casa, y quieres derribarla y construir otra de 2 pisos, puedes hacerlo porque tú eres el Señor, tú eres el dueño de esa casa. Nuestro Señor Jesucristo era aún dueño del sábado. Y Él era Señor del sábado, y Él podía hacer con el sábado lo que Él deseara. Si deseaba descansar, si deseaba trabajarlo, Él tenía toda la autoridad. Recordemos, por no dar muchos textos, pero recordemos que la ley fue nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Lo hemos ya leído. Y de lo que era antes sombra y figura de lo que ahora es real y verdadero. Es decir, la ley nos llevaba hacia Cristo. Cristo nos da acceso al reposo. ¿Por qué? Porque el hombre que estaba alejado de Dios se reconcilia con Dios a través de la sangre de Jesucristo. Y presentando sus obras por haber sido salvo del mundo a través de la sangre de Cristo, al final de su trabajo en la tierra, sus obras lo acompañarán al reino de los cielos, donde finalmente entrará a su reposo. Y en Hebreos, qué mejor que en Hebreos capítulo 3, versículos finales y capítulo 4. Yo solamente voy a leer, usted puede leer los versículos finales del capítulo 3. Dice capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Sí? Ese hermano que se veía que iba a las oraciones y llevaba su Biblia, su himnario y cantaba, pero andaba mal. Parece que lo alcanzó, pero no. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ojo aquí, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos. Cuando el pueblo de Israel tuvo miedo y altercó contra Dios, y Dios no les permitió entrar en su reposo, que era la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, tierra prometida por Dios, y solamente entraron sus hijos y Josué y Caleb. Entonces, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él,
y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Y luego puedes seguir leyendo y dice el versículo 8, el versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios. Nosotros hemos de entrar en el reposo, no del día que equivale a sábado, no al Shabbat que equivale al día sábado. Nosotros vamos a entrar en un reposo. La ley nos está llevando a ello, la ley nos está diciendo que el último día o que al final de nuestros días hemos de entrar en un reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, los que ya partieron, los que ya durmieron en el Señor, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Recuerda lo que le comentaba, es algo simbólico donde Dios lo toma para anunciar que aquellos que terminen sus obras en Cristo Jesús entrarían en el reposo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Si observa qué clara es la Sagrada Escritura. Tú guardas el día sábado, no haces mal. Lo vas a dejar de guardar, tampoco haces mal. ¿Por qué? Porque para los que somos del pueblo de Dios, nos espera un reposo al final de nuestros días. Si nosotros trabajamos en Cristo el Señor, si presentamos frutos que son obras por haber sido traídos al pueblo de Dios, esas obras nos van a acompañar. Y al final de nuestros días vamos a reposar de nuestras obras como Dios de las suyas. Otra vez, Hebreos capítulo 4, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Pero para los que estamos vivos es el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, no en el reposo del día sábado o en el Shabbat que equivale al día sábado. Aquí se nos recomienda que procuremos un reposo diferente. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el consejo entonces? Que más que procurar guardar un sábado que no era para el pueblo de Dios, es decir, no era para nosotros los cristianos o los que somos de Cristo, sino eran para los hijos de Israel. Quien quiera seguirlo guardando, guárdelo, aunque no sea el pueblo de Israel, pero el mandamiento no es más que para los hijos de Israel, para aquel pueblo, para los judíos. Para ellos es el mandamiento. La recomendación para nosotros es que procuremos otro reposo diferente. ¿Cuál es el reposo que debemos procurar? El reposo que es al fin de nuestros días. Nosotros debemos trabajar diario y dar fruto que abunde para la gloria de Dios, frutos de bendición, frutos del Espíritu. ¿Y esos frutos cómo surgen? De escuchar la palabra de Dios. Todo lo que uno escucha de la palabra de Dios sirve para abonar el corazón, la mente, el espíritu, y de ahí surgen esos frutos. Visitar enfermos, dar un consejo al necesitado, ayudar al desvalido, alguna actividad en la iglesia, hay quienes están en el coro, y de una y de otra manera presentar obras que son fruto de haber sido salvos del mundo. Entonces, nosotros debemos procurar buscar ese reposo que es al final de nuestros días en esta tierra, porque jamás vamos a volver a esta tierra.
Nos vamos a ir a estar con Dios por toda la eternidad, porque la vida del hombre es como la flor del campo, que pasó por ella, que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Este lugar que es la tierra no nos va a volver a ver jamás en la vida. No vamos a tener parte de lo que se hace debajo del sol jamás. Así que vamos a estar con Dios, con Cristo el Señor por toda la eternidad, y entraremos en ese reposo por toda la eternidad. Así que entonces ese es el consejo del día de hoy. Ya no guarde el día sábado. Si lo quiere seguir haciendo, hágalo. Pero para el pueblo de Dios es buscar el reposo en nuestro Dios a través de Jesucristo. Le invitamos a que comparta estos temas. Eso ayudará a que llegue a más gente, y esperamos también sus dudas y comentarios a través de las redes sociales o a través de los correos electrónicos. La paz de Dios quede con ustedes y el Señor les bendiga.